oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Oremos al Señor. Padre Celestial, vamos delante de tu presencia, Señor, dando gracias por este día. Gracias, Padre, porque podemos pasar, Señor, un día completo. Amén. Señor, alabándote, glorificándote, exaltándote, Señor. Sí, Padre. Orando ante ti, Señor. Cosa que por los quehaceres de la vida no podemos hacer siempre, Señor. Gracias, Padre, por este lugar que tú nos das, Señor, para poder honrarte y glorificarte. Por esta casa, Señor, de oración. Por este templo, Señor, que es hecho por, Señor, que está constituido por sus miembros. Padre, la iglesia que tú dejaste, Señor. Tus hijos, Padre mío. Bendiga, Señor, este instante, bendiga su palabra, bendiga la exhortación, la enseñanza, Señor, de esta tarde, y que pueda ser de provecho para nuestras vidas, Señor. Y también que seamos sensatos y prudentes y apliquemos tu palabra, Señor. Amén. Gracias, Padre, por todo. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, lo que hoy, cierto, nos convoca principalmente en ayuno, como dije en la mañana, en ayuno y en oración. Si bien por medio de estos actos le damos la gloria a Dios y buscamos, cierto, tener una buena comunión con Él, pero en lo personal, cierto, lo que buscamos, eso es lo personal, pero lo que buscamos a nivel eclesiástico, cierto, es buscar la voluntad perfecta y agradable del Señor, como dice Romanos, con respecto a nuestros hermanos que están padeciendo. Todos en lo particular tienen algún motivo, como dije en la mañana, tienen algún deseo, hay algo por lo cual oran al Señor y le piden aún, no sé si le han pedido en este día, pero hay cosas, cierto, como las que están padeciendo nuestros hermanos que deben ser tratadas a este nivel, a este tipo de reunión, poniéndole toda nuestra fuerza, todo nuestro fervor en la oración, en el compañerismo, en las alabanzas, en todo lo que comprende una reunión. La Biblia enseña, y lo rico que se ha dicho en este día, en las oraciones y aún en el mensaje de la mañana, en 1 Corintios 12:26, que cuando un miembro padece, todos se duelen con él. Cuando un miembro de la iglesia padece, todos se duelen con él. La preocupación del Señor por el bienestar de la iglesia es fuerte. Es tan fuerte que dice, cuando un miembro, no importando si son 100, 1000 o 10,000 o 50, dice, cuando un miembro se duele, todo el cuerpo, ¿cierto?, se duele y padece con el miembro, ¿cierto? ¿Cómo reacciona usted cuando una persona es honrada? ¿Cuál es su respuesta cuando una persona está sufriendo? Se nos pide que nos regocijemos cuando con aquellos hermanos que están gozosos y han sido honrados. El Señor dice que te regocijes, que te goces con Él. Y que cuando aquel que está sufriendo se nos dice que llores con el que llora. ¿Sabe qué eso dice la Biblia? En Romanos 12:15. Si usted hoy día ha llorado con mi hermano Manuel, no tiene ningún problema. Eso es lo que dice la Biblia. No es sentimental para nada. La Biblia dice que debes llorar con el que llora y debes gozarte con el que ha sido honrado. Romanos 12:15. Con frecuencia y desafortunadamente nos ponemos celosos de aquellos que se gozan, de aquellos que han sido bendecidos. No compartimos, ¿cierto?, el beneficio que ha tenido el hermano, sino que sentimos envidia. ¿Y por qué yo no, Señor? Yo sufrí una envidia santa cuando vi la televisión de mi hermano Felipe. Se había ganado, no. Me gocé con él. Claro, una anhela, oh, qué rico. Pero la Biblia dice, gózate aún con las cosas más triviales. Si algo para su hermano le causa gozo, usted se tiene que gozar con él. No opacar ese gozo. Sí, pero es algo del mundo, eso es algo banal.
gózate con el que se goza. Y llora con el que llora. Pero cuando alguien está llorando, sufriendo, tratamos de corrernos de la persona. No tratamos de asistirla. Y la Biblia nos dice eso, ¿cierto? Me acabo de decir lo que dice. Llora con el que llora. Con aquel que está sufriendo. Sé empático, como hemos dicho. No podemos, ¿cierto? No hay tal cosa como el cristianismo individual. No hay tal cosa como esa. No podemos estar de acuerdo solo con tener nuestra relación con Dios. Sal de ese engaño, hermano mío. De esa vida aislada. Porque no es lo que Dios dice. Debemos involucrarnos en las vidas de los demás. Debemos ser parte de sus vidas. Debemos conocernos. Debemos identificarnos. Debemos también entendernos. Soportarnos, dice la Biblia. Pero están aquellos que dicen que ni sé lo que le pasó al hermano. No tuve ni idea. ¿Cuándo le pasó eso? Eso no es bíblico, hermano mío. Por ejemplo, cuando nos enterramos un clavo, ¿cierto? Aquellos que trabajamos en la construcción y no vamos con los zapatos de seguridad, hemos sufrido accidentes muchas veces con los tornillos, los clavos. Cuando nos enterramos un clavo en el pie, ¿cierto? ¿Qué pasa? Todo el cuerpo lo siente, ¿cierto? Todo el cuerpo lo siente. ¿Qué pasa con la espalda? Se encorva, ¿cierto? Se aprieta el vientre, la cadera, se aprieta. Y las manos van presurosas a sacar el clavo. La cabeza se inclina, los ojos miran la zona dañada y las manos sacan el clavo. Todo el cuerpo funciona cuando el pie se duele. El pie no se cura solo, el pie no se saca el clavo solo. Si el pie tratara de sacarse el clavo, más dolor sentiría, ¿cierto? Más se lo enterraría. Todo el cuerpo se resiente, hermano mío. Así es el ejemplo que el Señor nos enseña en lo espiritual, en la iglesia, con un hermano que está padeciendo. Todo el cuerpo se debe doler. ¿Y para qué ayunar? Si está todo en la mano de Dios. Qué espiritual el comentario. Qué bíblico el comentario. Yo voy a mostrar que no es bíblico ese comentario. ¿Pero para qué? Si podemos orar en casa. Todo el cuerpo se duele. Si hoy mi hermano Manuel está dolido, yo me quiero doler con él. Si hoy mi hermano Felipe está apesadumbrado por su madre, yo quiero ayudarle a llevar ese peso. Porque eso es lo que yo querría que hicieran conmigo. Eso dice la Biblia. Entonces todo el cuerpo se duele. Pero quiero hacer un alcance. Cuando hablo de sufrir con él, en ningún momento yo, hermano Manuel, podré experimentar el dolor que tú tienes físicamente. No lo puedo experimentar porque no lo tengo yo. Entonces, ¿cómo puedo sufrir con él? ¿Cómo debo sufrir con él? Si la Biblia me manda a sufrir con él. Yo no soy el hijo, ¿cierto? Entonces no experimento el mismo dolor que el hijo experimenta. Pero la Biblia me manda a sufrir. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo se debe enfrentar este dolor? Esta empatía que debo sentir por el afligido. Santiago 5 nos entrega, ¿cierto? Y nos muestra una forma espiritual lo que Dios espera de cada creyente perteneciente a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Lo primero que nos dice el verso 13, ¿cierto? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Lo primero que se nos pregunta es si hay alguien afligido. ¿Estás afligido, hermano Manuel? No digo que afanado, no. ¿Estás afligido, hermano Manuel? ¿Estás afligido, hermano Felipe? Entonces, hay entre nosotros aflicción. No estamos hablando del pecado, ¿ya? Estamos hablando del dolor, de la tristeza, de la preocupación.
¿Qué le dice el Señor entonces? Nos pregunta entonces si hay alguien afligido. Claramente hoy, ¿cierto? Hay hermanos en nuestra iglesia que están afligidos, adoloridos, apesadumbrados de diferentes formas o síntomas. Pero los hay y no debemos pasarlos por alto. No podemos pasarlos por alto, hermanos míos. Debemos estar atentos a nuestros hermanos, porque ¿cómo vamos a identificar sus necesidades si no los escuchamos? Si no le damos tiempo para compartirlas. Es importante dedicarle tiempo a tu hermano, a tu iglesia, y dejar de vivir en el ostracismo, porque ese es el engaño de Satanás. Esa iglesia que creen, haz lo que quieras, ven como quieras, no son iglesias de Dios. No tengo problema en decirlo. Porque en ningún momento el Señor nos deja a cada uno desprovisto y dice, haz lo que quieras. Despreocúpate, vive tu vida, que no importa. El otro viene a adorarme a mí, no te preocupes de él. No dice eso el Señor. Son un cuerpo, dice, unidos, en un mismo sentir, con una misma mente, con un mismo bautismo, una misma fe. Eso es una iglesia. No un grupo que se reúne socialmente. Entonces, lo primero que nos dice es que identifiquemos. Posteriormente le dice, hermanos, al afligido, hermano Manuel, hermano Felipe, le dice, haga oración. Derrámate en oración, hermano. ¿Estás afligido, hermano, hoy? Haz oración. Ora, Señor. Haga oración. Busquen y esperen en la perfecta voluntad de Dios, que en su voluntad esté la sanidad de sus vidas. Deben orar, hermanos míos. Ustedes, los que están afligidos, deben orar y orar. ¿Y saben qué deben hacer? Orar. Para que Dios muestre su perfecta voluntad y les conceda el deseo de su corazón. No dice nada más que ores. Ora al Señor. Ábrele tu corazón. Derrámate ante Él con sinceridad, con humildad, de forma afectuosa porque es tu Padre. Buscando su voluntad. Que se haga su voluntad y no la tuya. Ora al Señor, hermano, aquel que está afligido. Sabemos que la oración muestra, ¿cierto?, una rendición y humildad ante Dios en busca de su voluntad. Pero si no oramos por lo que nos aflige, ¿sabe lo que mostramos? Una soberbia e indiferencia ante lo que Dios está permitiendo en mi vida. Entonces aquel que dice, no, yo estoy sufriendo, pero bueno, Dios sabrá. Eso es soberbia. Es soberbia lo que Dios está permitiendo en tu vida. Porque no lo está permitiendo por casualidad. Él tiene un fin, un propósito. Debes ser humilde e ir en busca de ese propósito. El versículo 14, entonces ya establecimos algo. Hay hermanos afligidos que debemos seguir haciendo. Entonces se les manda a orar a ellos. Bueno, que a ellos se les manda a orar. Pero ¿y a mí? ¿Qué pasa conmigo? ¿Cómo puedo participar yo con él? Versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ya nos muestra directamente, ¿cierto? Y nos pregunta si alguno está enfermo. Nuestros hermanos, ¿cierto?, están enfermos. Eso es claro y evidente. El verso 13 dijimos que manda a orar al enfermo. Ahora manda a orar a los hermanos. Nos manda a orar a nosotros, a involucrarnos en la oración. Si bien específicamente se habla de ancianos, ¿cierto?, ya sea de edad o por ministerio, el principio es uno, que nos involucremos en la oración, que seamos partícipes de la oración, buscando la sanidad de aquel que está enfermo, de aquel que está afligido. Ese es el principio que muestra al involucrar a los ancianos. Los creyentes deben saber y sentir que no están solos. Hermano, tú no estás solo hoy. Me tienes a mí. Y sé que muchos más. No están solos. Aunque a veces, porque somos limitados, ¿cierto?, no podemos estar en todas circunstancias.
en el espíritu y aún pudiendo estar físicamente, lo estaremos. No están solos. Ellos deben saber eso. Ellos deben estar con la seguridad de que su iglesia, de que sus hermanos le aman y que no es un número más sentado en una banca. No es una cifra para la estadística, sino que es vida, es un cuerpo que siente, que necesita amor, porque también entrega amor. Y el Señor nos manda a ser partícipes de ellos, a ser empáticos, a orar por ellos, a presentarnos ante ellos, a hacer un poco más de lo que pensamos hacer y siempre ir otra milla más, otra milla más. Acá habla de los ancianos, ¿cierto? Los ancianos debían estar disponibles para responder a las debilidades de los miembros en cualquier momento. La iglesia debe estar atenta para orar por las necesidades de todos sus miembros. Sabemos, y incluso en la mañana igual se habló de la unción con aceite. Era una práctica del pueblo de Israel, aún no tan solamente de ellos, sino que de los pueblos antiguos. Se usaba el aceite, ¿cierto? También el aceite, aparte de lo que se dijo, se usaba con fines médicos. ¿Ya? Y no piensen en el aceite con el cual usted cocina. ¿Ya? Otro aceite. ¿Usted está pensando en Belmont o Maravilla? No, ese no. Ese no sirve, ese es sintético. Se usaba con fines médicos, fines curativos, ¿cierto? Aparte de los fines que dijo mi hermano en la mañana. Pero también se utilizaba como señal de la sanación del Espíritu Santo. Se usaba el aceite como una señal. Era un símbolo de la obra del Señor y la sanación por medio del Espíritu Santo. Fuese lo que fuese, el aceite no era una poción milagrosa, ya como algunas iglesias creen, pero sino que un símbolo de consagración del enfermo para atraer sanidad. Santiago hace énfasis en el poder sanador de Dios por medio de la oración que acompaña al ungimiento con aceite. El aceite, y fíjese bien, esto fue algo que da mucha luz. El aceite se usaba en el nombre de Dios, ¿cierto? Dice ahí. En el nombre de Dios. La oración va a Dios. Es distinto. Por eso el aceite no es el que hace el milagro. Porque el aceite no va a Dios. Se usa en el nombre de Dios como símbolo. Se usaba. Pero la oración va a Dios. Y eso ya cambia todo. Por eso yo no unjo. Y si lo hiciera, no tendría problema. Pero prefiero orar. Porque mi oración va a Dios. Buscando la sanidad. Buscando la misericordia de Dios. La gracia derramada de Dios. El versículo 15 entonces nos muestra, dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Santiago promete que el Señor responderá a la oración de fe. No es una oración de algo que esperamos o que puede ser, sino una oración que muestra una segura confianza en Dios, en que va a suceder, porque estos ancianos y estos hermanos han orado un tiempo fervientemente y han recibido la dirección y la voz de Dios diciéndoles que va a ocurrir. No es una oración de los ancianos ¿cómo se puede decir? Una oración única o casual o circunstancial. Es una oración ferviente y constante donde los ancianos en oración encuentran la voluntad de Dios y comunican, ¿cierto?, la sanidad del enfermo. Dios te va a sanar. Dios te va a sanar. Dice la oración de fe, no se refiere a la oración de la persona enferma, sino a la fe de las personas que están orando. Dios sana, pero nuestras oraciones son parte del proceso de sanidad de Dios. Esa es la razón por la que a menudo, ¿cierto?, Dios espera nuestras oraciones de fe, para que seamos partícipes de su perfecta voluntad, como aprendíamos el jueves, para que seamos intercesores y nuestra intercesión se una con el plan que Él ya tiene dispuesto y se cumpla su voluntad.
pero que seamos partícipes como Moisés tenía que ser partícipe en la destrucción del pueblo, mostrando su nobleza, su corazón. Esta intercesión que estamos haciendo hoy muestra nuestra nobleza, nuestro corazón. Y el Señor, si usted lo ha hecho bien y de corazón y con amor, el Señor se agrada de eso. El Señor se está agradando de su vida. Uno podría destacar más cosas de este verso 15. Por ejemplo, Santiago hace una relación que muchas veces se hace entre la enfermedad y el pecado, ¿cierto? Dice que si ha pecado, que confiese sus pecados para que también sea sano y va a ser perdonado también sus pecados. No toda enfermedad tiene que ver con el pecado. Juan 9:3 dice que Dios permitió que ese hombre naciese ciego para que Jesús pudiera sanarlo y de ese modo Él revelara, ¿cierto?, las obras de Dios, su poder, su sanidad. No hubo pecado. Decían, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? No hay pecado. No toda enfermedad, y no digo que mis hermanos, ¿cierto?, estén enfermos porque pecaron, no sé yo. Si Dios les reprende, pídanle perdón. Cuando leo este texto también viene a la memoria lo que predicó Pastor Ismael hace poquito, ¿cierto?, la historia del paralítico. Parece que se mencionó, en una oración se mencionó, ¿cierto?, en Lucas 5, versos 17 al 26, al cual el Señor Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Este hombre estaba enfermo, paralítico, postrado, y el Señor le dijo, lo primero que le dijo, tus pecados te son perdonados. Luego le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Jesús vio la fe de ellos, pero también la del paralítico. Así como Santiago habla de la fe de los ancianos y del enfermo. Esto mismo puede ver hoy Dios en nosotros. Fe en buscar la sanidad. Que nuestra fe se una a su perfecta voluntad, sanando a nuestros hermanos. Porque Dios cura tanto lo físico como lo espiritual. Es importante, hermanos, que oremos con fe. Oremos con fe. Creyendo. No dudando. Fíjese lo que sigue en el versículo 16. Primero dice, confesad vuestras ofensas unos a otros. Lo que Dios observa es el corazón del que está padeciendo. Hermano mío, hermano Manuel, Dios está observando tu corazón. Él no es ajeno a tu dolor. Él no es ajeno a tu vida. Él está mirándote. Ayer escuché en la película una muy buena frase. Tan buena que no me acuerdo cómo es el orden, pero la profesora, ¿cierto? En Dios no está muerto dos. La profesora, su abuelo, su papá, no sé qué era. ¿Su abuelo? Bueno, no importa. Le dijo, ella le decía, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué Dios no siento a Dios? ¿Por qué no lo siento? Y le dijo, hija, tú eres profesora, ¿cierto? Estoy parafraseando. Sí. Cuando tus alumnos están en pruebas, ¿cómo está el profesor? Callado. Observando. Qué buena frase. El Señor no se fue el Señor, hermano mío. No te dejó, hermano Manuel. Está observando y ya tiene todo listo, planificado. Está observando cómo te desenvuelves en la prueba. Cómo la pasas. Pero no está ajeno. No está ajeno a tu dolor. Y tampoco nosotros podemos estar ajenos al dolor. Uno de los errores que cometen en algunas iglesias es que como habla de ancianos, ellos precisan de que un anciano solamente o de que un sacerdote puede orar por ellos. Es un error. Porque la Biblia dice que nosotros tenemos un real sacerdocio. Todos podemos interceder y orar a Dios. No precisas ir a confesarle a una persona tu pecado. Tienes que ir a Dios. Tienes libre comunicación con el Padre gracias a Cristo. También continúa diciendo ahora a nosotros, orad unos por otros. ¿Cuán importante es esto? Lo hemos aprendido este último tiempo al hablar de la oración. Nos hemos preguntado y desafiado a orar por nuestros hermanos, orar por nuestros prójimos para que no caigan en descrédito, orar para que se levanten del hoyo en que están por su pecado. Hemos aprendido también a orar unos a otros, orar por el pastor, hablamos, ¿cierto? También
Y orar unos por otros, incluyendo aquellos que son enemigos. ¿Acuerdan que también hablamos de eso? Orar por tus enemigos. Y dejar de orar por lo que a mí y solo a mí y a mí me interesa y me pasa. Y yo. Debemos orar unos por otros, dice. Orar unos por otros. Orar por el dolor de tu hermano. Orar por la preocupación de tu hermano. Orar por los proyectos de tus hermanos. Orar por la familia de tu hermano. Orar. Deja de mirarte a ti mismo y empieza a ver que en otras casas también hay problemas y hay aflicciones y te necesitan. Yo le decía en los matrimonios, decía, hermana, esta hermana te necesita. ¿Para qué vamos a hacer una cena? Si yo puedo cenar acá, yo puedo comer rico en mi casa, yo cocino rico. La hermana te necesita. El hermano te necesita. Deja de pensar en ti. Porque Jesús no pensó en ti cuando fue, en él cuando fue a la cruz. Pensó en ti. Pensó en ti. Y la Biblia dice que debemos imitarle a él. Seguir su ejemplo. Seguir sus pisadas. Despojarnos de todo lo nuestro. Y vivir para Dios, para Cristo. Y eso involucra amar a tu prójimo. Amar a otros. Porque somos parte de un cuerpo. Sé la mano que saque el clavo del pie. Sé los ojos que indiquen el camino al hermano afligido. Sé lo que sea que quiera ser de parte del cuerpo, que ayuden a sacar ese dolor que está sufriendo el hermano. Sé parte del cuerpo. No te aísles. No es bíblico. No es santo. Dice también el versículo 16, dice que la oración eficaz del justo puede mucho. La oración, cuando habla de oración eficaz, habla de una oración intensa, una oración ferviente, sin fluctuar. La oración del justo es siempre oída, pero su petición particular por la salud de otro tenía entonces la probabilidad de ser concedida. Miren lo que podemos hacer si seguimos y persistimos orando por la sanidad de alguien. Tiene más probabilidad de ser oída y atendida por el Señor. De aquellos creyentes justos. Hermanos, oremos por nuestros hermanos afligidos, quebrantados en la salud. Oremos fervientemente, que no sea solamente la oración del ayuno y listo, cumplí. Siga mañana, siga pasado mañana, siga hasta que el Señor diga, está listo. Porque el Señor todavía no ha dado su última palabra. Siga. Esa es la oración eficaz. Esa es la que puede lograr mucho. Una oración persistente, una oración intensa. No dejemos de rogar para que esta oración intercesora se una con el deseo de Dios y se cumpla la voluntad perfecta y agradable de Dios en nuestras vidas, en nuestra iglesia. Fíjese, el 17 y el 18 de Santiago 5 nos explican el resultado de la oración eficaz y toma como ejemplo a Elías. Santiago hace notar que Elías era un personaje común y corriente como aquellos cristianos de ese entonces y como aquellos cristianos de hoy en día. No era un superhombre. Tenía al mismo Dios extraordinario que tienes tú. Elías lo tenía. Ay, todo lo que hizo Elías, yo no he hecho ni un milagro, nada. Pero Elías, dice Santiago, que era un hombre común, como tú. Un creyente con el mismo Dios. Con la misma gracia que puede ser derramada en tu vida. Con el mismo poder que puede ser derramado en tu vida. Si le buscas como en muchas ocasiones Elías buscaba a Dios. Con una oración ferviente. En los cuentos antiguos, ¿cierto? En las leyendas sobre la historia de Elías, se asocia mucho este evento a una oración ferviente de parte de Elías. Aun cuando esta oración por la lluvia no se menciona explícitamente en el primer libro de Reyes, en el capítulo 17, verso 1. No se dice que hubo una oración ferviente. Solamente se conoce por los cuentos, ciertos antiguos.
Sigue las historias judías de su tiempo, ¿cierto? Más la revelación del Espíritu Santo. Eso, dice Santiago, que es lo que ocurrió. Una oración ferviente de Elías. Porque en primer libro de Reyes no sale eso, pero en Santiago nos muestra que Elías, ¿cierto?, oró fervientemente. Y Reyes nos lo dice. Santiago lo revela, ¿cierto?, dirigido por el Espíritu Santo. Más los cuentos que habían. Elías oró. El caso de Elías, ¿cierto?, demuestra el poder de la oración. No debemos mirar el mérito del hombre cuando oramos, sino a la gracia de Dios obrando. No basta decir una oración, sino debemos pedir en la oración. Los pensamientos deben quedar fijos. Los deseos deben ser firmes y ardientes. Y las gracias deben ejercerse ante Dios. Este es el caso del poder de la oración. Da ánimo a todos los cristianos. Yo estoy animado hoy. Cuando oré con mis varones, digámoslo así, salí pero animado, a pesar de que lloré. Pero salí animado. Yo dije, va a ser una locura, capaz que alguno me crucifique, no sé. Pero es orar, dije yo, ¿por qué tanto? Y Satanás nos molestó, ustedes no saben. Pasó un hombre gritando. Eso no es orar, gritó y se fue gritando. Pobrecito, está perdido, está cegado. Pero nosotros seguimos aún más fuerte. Los niños oraron. ¿Cómo no salir animado? ¿Cómo mi hermano Manuel nos dice mañana animado al hospital? Porque sabe que hay un Dios que está con él. Y una iglesia que lo respalda. No te hagas ajeno a este dolor, hermano. Porque hoy es él, mañana puede ser tú. Y vas a querer un apoyo, un abrazo, alguien que llore contigo, alguien al cual decirle ore por mí. Y vas a estar solo porque decidiste tú estar solo. Y no habrá quien te levante. Pero hermano, me tienes a mí para ayudarte a levantar. Y que el Señor sea el cordón de 3 dobleces. Yo sé que hay muchos más que hermanos te entregan su cariño y están ahí para levantarte. Igual hermano Felipe con su madre. Sea lo que sea el desenlace, yo no lo sé. Vamos a estar ahí. Al pie del cañón, como se dice. Dios nunca dice que buscarle a Él es en vano. A nadie le dice eso. Así que debemos buscar a Dios. Buscarle. Donde Dios responde nuestras oraciones, hay mucho de su gracia derramada. El recurso más poderoso de un cristiano es la comunión con Dios mediante la oración. A menudo los resultados son mucho más grandes de lo que pensamos. Dios siempre nos sorprende. Y muchas veces nos da más de lo que le hemos pedido. Algunas personas ven la oración como un último recurso a intentar cuando todo lo demás ha fallado. Cuando todos los métodos ya han sido cumplidos y ya no me queda más, voy a orar a Dios. La oración debería ser el primer recurso del creyente. El primero, junto con su palabra. Eso debería ser en ti, hermano. La oración. Hermanos, esta oración por nuestros hermanos no puede quedar solamente, como dije hace un momento, en un acto, en un ayuno, sino que debemos rogar hasta que Dios muestre claramente su voluntad. Oremos constantemente y fervientemente para que nuestra oración tenga un resultado correcto, para que no oremos mal, oremos bien y que Dios se manifieste. No pensemos que la oración es no hacer nada por alguien, es hacer mucho. Es hacer algo grande. Y es un acto tan simple. Yo le he dicho cuando hemos aprendido, es tan simple el orar, solamente necesitas arrodillarte, cara. ¿Sabes lo que lo hace difícil? Mi soberbia, mi orgullo, mi ignorancia del poder de Dios, mis afanes, o sea, todo mi pecado lo hace difícil. La oración del justo, ¿cierto?, es hacer mucho por alguien. Ahora, si Dios toca tu corazón en otras áreas, de igual forma no deberías dejar de orar, porque la oración es correcta, con el corazón correcto, atraen el poder de Dios y con esto su respuesta.
Hermano, Dios es fiel. Dios es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo Dios es bueno. Pase lo que pase con nuestras vidas, su propósito es correcto. No le podemos atribuir despropósito alguno. Él sabe por qué hace o permite lo que está sucediendo hoy en nuestras vidas, en tu vida. Y nosotros debemos recibir tanto lo bueno y lo que pensamos que es malo. Hermana Silvia, Dios es bueno. Tal vez pensamos que esto es malo, pero el propósito que Él tiene para la vida de su esposo es perfecto. Yo perdí a mi papá y eso fue algo malo para mí, pero es perfecto en el plan de Dios. Es perfecto. Tenemos que darle la gloria a Dios en todo. En todo. Que Él sea alabado, que Él sea exaltado. Y yo quiero terminar este periodo y voy a hacer algo que no hago siempre. Voy a hacer un especial. Quiero cantar una canción, valga la redundancia. Y créame que es para alabar al Señor, no para exaltar a usted. Pero mediten la canción, hermano mío, porque tiene que ver con lo que hablamos hoy. Hermano Manuel principalmente y Felipe. Cuando tengo temor en mi llorar o en dolor, hay un Dios que por siempre es fiel. Si no tengo canción que entibie mi corazón, en su amor Él me muestra que es fiel. Su palabra siempre es verdad. Lo que creo imposible lo hace mi Dios. Jesús siempre es fiel. Al mirar yo puedo ver su amor, y aunque yo cuestione y aunque falle al creer, Jesús siempre es fiel. Cuando mi corazón no le buscó en oración, aún así Jesús siempre fue fiel. Los días que derroché buscando solo el placer, aún entonces Jesús siempre fue fiel. Cada vez que vuelvo a Él me abre sus brazos y lo veo otra vez. Jesús siempre es fiel. Al mirar yo puedo ver su amor, y aunque yo cuestione y aunque falle al creer, Jesús siempre es fiel. Aunque yo cuestione y aunque falle al creer,
Jesús siempre, siempre es fiel. Jesús siempre